Juegos matemáticos en familia. Juegos sugeridos para primer grado de primaria, para practicar en el aula o en casa. Para este juego hay que preparar 28 cartas con puntos, como se muestra aquí. Después hay que separarlas en dos montones. Se juega entre dos jugadores. Cada jugador le corresponden 14 cartas. Cada jugador saca una carta y la muestra, y el que tenga la cantidad mayor de puntos, ese se anota un punto. Y así van jugando cada vez. Puede ser que las dos cartas tengan la misma cantidad de puntos. Si esto ocurre, pues entonces vuelven a colocar sus cartas en el montón y continúan jugando. Adelante, a jugar. Juego 2. Comparo el largo de las cosas. Hay que preparar 12 tiras de diferente longitud y ese será el material. ¿Cómo se juega? Pues se meten las tiras en una bolsa no transparente y cada jugador saca una tira sin verla. Los jugadores comparan la longitud de las tiras que sacaron. El que tenga la tira más larga se quedará con todas las tiras de los otros jugadores, si fueran más de dos. Y cada jugador vuelve a sacar otras tiras sin verla. Y así se juega hasta que se hayan agotado todas las tiras. Al final, todos cuentan sus tiras y gana el jugador el que tenga más tiras. A jugar. Juego 3. ¿Dónde están las cosas? Para este juego se requieren 2 tableros y 8 fichas. Uno de los niños esconde el barco en una casilla de su tablero. Observen que hay 9 lugares disponibles. Y el otro debe adivinar la ubicación del barco. De esta manera se dirá que hizo un tiro. Entonces el jugador que quiere encontrar el barco nombra las posibles ubicaciones del mismo. Por ejemplo, en medio, arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda, etc. Va colocando en su tablero una ficha en el lugar nombrado y así continúa hasta que logra hundir al barco. Al final de cuentas, cuenta cuántas fichas emplearon para hallar el barco y se escribe el número. Gana el jugador que hundió el barco con menos tiros. A jugar. Juego 4. Números del 1 al 9. Este es un juego de mucha acción. Para ellos vamos a necesitar las cartas que se muestran abajo, donde se muestran los números y puntos 5, 6, 7, 8, 9. Y luego una serie de acciones como aplaudir, chasquear, brincar, tocarse la nariz, golpear suavemente partes del cuerpo, saltar y doblar. Pueden ser otras, dependiendo de qué tan activa quieren este juego. Sirve precisamente para leer, escribir y comparar y ordenar números del 5 al 10 o del 5 al 9 o del 5 al 12, etc. Se copian y se recortan las cartas que se muestran. Barajar las cartas de números y colocarlas boca abajo en un montón. Y luego en otro montón se barajan las cartas de acciones y se colocan también boca abajo. Cada jugador va a tomar una carta del montón de números y una carta del montón de acciones. Entonces, cada uno hace la acción indicada en la carta de acuerdo al número de la carta. Por ejemplo, si el jugador escoge la carta de saltar y además selecciona la carta 7, entonces deberá saltar 7 veces, ni una más ni uno menos. Si no salta 7 veces, no cuenta. Cuando se terminan las cartas, puede volver a barajarlas y empezar un nuevo juego. Juego 5. ¿Qué forma tienen las cosas? Para este juego se requiere un tablero de carreras como el que se muestra, carta de figuras de las que vamos a mencionar y fichas de colores. Este juego sirve para reconocer y nombrar figuras geométricas.
Copian tarjetas o cartulina 4 cuadrados, 4 círculos, 4 triángulos, 4 rectángulos y recórtalos. Luego hay que barajar las cartas y colocarlas boca abajo en un montón. Cada jugador necesita una ficha de juego. Hay que colocar las fichas del juego en inicio. Hay un inicio y hay una meta en este juego. El primer jugador escoge una carta y mueve su ficha hasta que llega a esa figura que sacó en el montón y lo busca o la busca en el tablero. Y luego pone su carta debajo del montón, la regresa. Por turnos, los jugadores toman las cartas y mueven sus fichas. Gana el juego el que llega primero a la meta. Y obviamente que nombre correctamente la figura. Sexto juego, contar hasta 10. Este es un juego para los niños que empiezan a desarrollar el cálculo mental con números pequeños. Se requiere un dominó de puntos y una tabla de números del 0 al 10 como se muestra abajo. ¿Cómo se juega? Pues se colocan boca abajo las 28 fichas del dominó. El primer jugador voltea una ficha y dice cuántos puntos más o cuántos puntos menos necesita para completar 10. Por ejemplo, si escoge la ficha 1, 2, dirá, tengo 3, me faltan 7. Y entonces escribirá el más 7 en su cuadro abajo del 3. En caso de que saque una ficha mayor a 10, por ejemplo, que saque la ficha de doble 6, dirá, tengo 12 y me sobran 2. Y entonces escribirá el menos 2 abajo del 12 en su tablero. El segundo jugador pues hace lo mismo y gana quien complete primero la tabla. A jugar. Juego 7. Ahora, como complemento al juego anterior, se llama formar grupos de 10. Esto sirve precisamente para que los niños lean, escriban, comparen y ordenen números hasta el 100. Se recortan las tarjetas del 0 al 9. Se hacen en blanco y en azul. Es decir, del 0 al 9, cuadraditos blancos, y del 0 al 9, cuadraditos azules. Se necesita también unas tiras de 10 cuadraditos cada tira y se necesitan 10 tiras. Y aparte se necesitan cuadraditos, otros 10 cuadraditos sueltos, pero no numerados. Se barajan las tarjetas blancas del 0 al 9 por separado y las azules se colocan boca abajo en 2 montones. El montón de tarjetas azules van a equivaler a las decenas y las tarjetas blancas van a equivaler a unidades. Cada jugador va a escoger una tarjeta de cada montón. De acuerdo con sus tarjetas que vaya sacando el niño, debe formar el número con las tiras de 10 y los cuadrados sueltos blancos. Por ejemplo, si un jugador escogió el número 2 azul, en el cuadrado azul, y el cuadradito con el número 3 blanco, entonces significa que debe de formar 2 decenas y 3 unidades. O sea, el número 23. Gana el jugador que forme el número mayor. Juego 8. Aquí se trata de medir longitudes. También va a servir para estimar más o menos por dónde anda la medida. Y también puede servir para ordenar varios objetos, del menos largo al más largo. Para eso se requiere una regla graduada en centímetros y algunas reglas tienen también graduadas en pulgadas. Esa nos va a servir.
El juego inicia cuando un jugador dice una adivinanza como esta. Yo veo un objeto en este lugar, creo que mide más o menos 8 centímetros. Ese es un ejemplo. Otro jugador tratará de adivinar a qué objeto se refiere y nombra algunos de largo estimado. El primer jugador puede dar algunas claves después de cada adivinanza. Por ejemplo, no, es más largo que el objeto que dices. O bien, no, es más pequeño que el objeto que dices. No, es de la misma medida, pero yo estoy pensando en otro objeto. Cuando el objeto es identificado correctamente, entonces toman la regla y verifican la estimación. Se alternan los dos turnos adivinando y midiendo, y gana quien adivine más objetos. A jugar, en acción. Juego número 9. Cartas de relojes. Sirve para medir el tiempo en horas y también para aprender a leer relojes analógicos y digitales. Se recortan las tarjetas de relojes y hay que barajar las cartas, colocarlas boca abajo en 2 montones. Se observa que el primer montón son los relojes analógicos y el segundo montón de tarjetas son los relojes digitales y también se colocan boca abajo. Por turno, los jugadores toman una tarjeta de cada montón y ven si forman par, es decir, si indican la misma hora, tanto en el reloj analógico como en el reloj digital. Si las cartas forman pareja, entonces el jugador se queda con las 2 cartas y toma otro turno. Si las cartas no hacen par, entonces las regresa a los montones y cede el turno al otro jugador. Así continúan jugando hasta que todos los pares se hayan encontrado. Gana el jugador que reúna más pares. A jugar. El juego 10, sumas y restas, es como jugar a la tiendita. Para estos vamos a necesitar cartas de precios como las que se muestran aquí, monedas y billetes de juguetes que se consiguen en cualquier papelería. ¿Cómo se juega? De una manera muy simple, como jugar a la tiendita. Se seleccionan 2 o más productos con precio. El jugador debe hacer primero la suma total y luego completar la cantidad de dinero que necesita para comprar esos productos. Lo tiene que hacer exactamente. Para ello dispone de billetes de 20, monedas de 10, monedas de 5, monedas de 2 y monedas de 1 peso. Entonces, tiene que reunir la cantidad exacta. A jugar a la tiendita. Bien, hemos concluido los 10 primeros juegos para el primer grado. Si les gustó el video, suscríbanse a mi canal. Es gratuito y denle me gusta. Hasta luego.